Bienvenido a una lección sobre la fórmula de Vieta para ecuaciones cuadráticas. La fórmula de Vieta relaciona los coeficientes de un polinomio con la suma y el producto de sus raíces o soluciones. Para una ecuación cuadrática, si alfa y beta son las raíces de ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Entonces la suma s de las raíces es alfa más beta, que es igual a negativo b dividido por a. Y el producto p de las raíces es alfa multiplicado por beta, que es igual a c dividido por a. Y la ecuación cuadrática con raíces alfa más beta se puede escribir como x al cuadrado menos s veces x más p es igual a 0. Veamos un ejemplo. Se nos pide que encontremos una ecuación cuadrática con raíces 1, 2, y 3 negativas usando la fórmula de Vieta. Avancemos y dejemos que alfa sea igual a 1, 2 y beta igual a 3 negativos. Primero encontremos la suma s, que es igual a 1, 2 más 3 negativos. Escribamos 3 negativos como una fracción con el denominador de 1. Para determinar la suma, necesitamos el mínimo común denominador, que es 2. Necesitamos escribir negativo 3 sobre 1 como una fracción equivalente con un denominador de 2, y multiplicando el numerador y el denominador por 2. Observe ahora que tenemos un denominador común de 2 y el numerador es 1 más 6 negativos, que son 5 negativos. Entonces, ahora sabemos que la suma s es igual a 5, 2 negativa. Ahora determinemos el producto p. El producto p es igual a alfa por beta, que es 1, 2 veces negativo 3, o negativo 3 por 1, lo que nos da 3, 2 negativo. Y ahora encontremos una ecuación usando x al cuadrado menos s veces x más p igual a 0. Esto nos da x al cuadrado menos s es negativo 5, 2. Entonces tenemos negativo 5, 2 veces x. Y luego más p es más negativo 3, 2. Y esto es igual a 0. Sigamos adelante y simplifiquemos esta ecuación. Recuerde que restar un negativo es equivalente a sumar un positivo. Entonces esto nos da x al cuadrado más 5, 2x. Y luego sumar un negativo es la equivalencia a restar un positivo. Escribamos esto como menos 3, 2 es igual a 0. Entonces esta ecuación cuadrática tiene raíces de 1, 2 y negativo 3. Pero descubramos una ecuación equivalente que no contenga fracciones. Podemos borrar las fracciones de la ecuación multiplicando ambos lados por 2. En el lado izquierdo tenemos 2x al cuadrado. Más 2 veces 5, 2 es 5, entonces tenemos más 5x menos 2 veces 3, 2 es 3, lo que nos da menos 3 es igual a 0. Esta ecuación cuadrática equivalente también tiene raíces de 1, 2 y 3 negativas. Por lo tanto, es importante reconocer que hay un número infinito de ecuaciones cuadráticas que tienen estas dos raíces. Podemos crear tantas ecuaciones como queramos multiplicando ambos los lados de la ecuación por una constante. Pero también quiero mostrar cómo vamos a determinar una ecuación cuadrática usando el hecho de que la suma es igual a una b negativa dividida por a. Y el producto es c dividido por a. Entonces sabemos que la suma s es igual a 5 negativos divididos por 2 o 5, 2 negativos. Pero también es igual a negativo b dividido por a. Y sabemos que el producto p, que es igual a 3, 2 negativo o negativo 3 dividido por 2 es igual a c dividido por a. Podemos usar estas ecuaciones para determinar los valores de a, b y luego escribir la ecuación usando la forma ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Observe que ambos denominadores son a, y los dos denominadores de las fracciones son 2. Esto nos dice que a es igual a 2. Al observar esta ecuación, observe que b negativo es igual a 5 negativo, lo que significa que b es igual a 5 positivo. Y finalmente, observe aquí que c es igual a 3 negativos. Entonces, ahora usando esta forma de una ecuación cuadrática, ahora sustituimos a, b y c. Esto nos da 2x al cuadrado más 5x. Menos 3 es igual a 0. La misma ecuación que encontramos aquí a la izquierda. Espero que hayas encontrado esto útil.